Si alguna vez has perdido a alguien y te sentiste obligado a seguir respirando, aunque por dentro todo estuviera roto, esta historia es para ti. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo más profundo, algo que nace donde menos se espera, en el silencio de una cueva o en el abrazo de quien menos imaginamos. Corría el otoño de 1883 y el desierto de Arizona ya no era el mismo de antes. O quizás sí, y lo que había cambiado era John Silvestre. El sol seguía castigando con la misma fuerza, el polvo seguía entrando por las grietas de las casas y las mulas seguían arrastrando minerales como si no existiera mañana. Pero John ya no tenía a María, y desde que la perdió, arrastrar el cuerpo por la tierra era su única forma de castigo. Lo llamaban el viudo de la montaña, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Su sombra era más larga que su estatura y sus silencios, más pesados que el pico de minero que aún colgaba de su cinturón. Vivía solo, en una cabaña torcida que apenas se sostenía, comiendo pan duro, leyendo cartas viejas y hablando con nadie. Durante años evitó pasar cerca de la mina de San Rafael, aquella que tragó a María en un estallido seco y sin aviso. Ella trabajaba allí repartiendo agua a los hombres hasta que una grieta se llevó todo: la luz de su mirada, el sonido de su risa, el aroma de canela en su cuello. Desde entonces, John solo volvía al pueblo para pagar lo poco que debía y comprar más whisky barato. Pero aquel otoño, el destino lo llevó de regreso al lugar que más temía. Las deudas crecieron como malas hierbas, y cuando el cobrador tocó a su puerta con 2 hombres armados detrás, John no tuvo elección. La mina había sido reabierta por un nuevo inversor, y necesitaban a alguien experimentado para guiar a los novatos. «La tierra no te perdonará si huyes otra vez», murmuró uno de los 200 hombres, escupiendo al suelo. John se ató las botas, tomó el martillo y volvió al agujero. Cada paso dentro del túnel era como masticar vidrios rotos. El sonido del goteo del agua en las paredes le hacía sudar frío, y el olor, ese olor a roca mojada mezclada con hierro, revolvía su estómago. A la tercera hora de trabajo, algo crujió. El ruido fue sutil, como un suspiro que venía del vientre de la tierra. Avisó a los muchachos para que salieran, pero antes de poder darse vuelta, el techo de la galería se dio con violencia. Un estruendo apagado, seguido de una nube de polvo y piedra. Todo se oscureció. John sintió el impacto como un golpe divino, y luego nada más, solo la caída. Pero en lugar de la muerte, encontró otra cosa. Un vacío profundo y húmedo, donde su cuerpo cayó hasta chocar contra el suelo de una cueva oculta. Vio estrellas, luego oscuridad, y finalmente silencio. Durante mucho tiempo no supo si estaba vivo o muerto. Soñó con la voz de María. Sintió el sabor de la sangre en la boca, pero al abrir los ojos lo que vio no fue el cielo, fue un techo de piedra iluminado por una luz débil de fuego. Y alguien a su lado, arrodillada, una mujer de cabellos trenzados y piel color noche. Tenía ojos calmos, firmes, y manos que tocaban su pecho como quien escucha un secreto antiguo. No dijo palabra, solo limpió su rostro con un paño y susurró algo en una lengua que él no entendía, pero que parecía decir: «Aún no es tu hora, hombre de piedra». John no sabía dónde comenzaba el dolor y dónde terminaba el sueño. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía. Era como si la cueva le hubiera absorbido la fuerza junto con la sangre. La mujer permanecía allí, atenta. Puso bajo su lengua un líquido amargo, hecho de raíces y humo. Luego sopló sobre su pecho con un canto bajo, casi un lamento. El sonido resonó en las paredes como si la misma cueva respondiera. John quiso preguntar quién era, pero la lengua parecía pegada a la garganta.
Se sentía pequeño, indefenso, como un niño ante algo sagrado, y por primera vez en años no luchó contra eso. La mujer se llamaba Guaya, era cherokee, viuda, y vivía sola en esa cueva desde que su pueblo fue quemado por soldados que confundieron rezos con resistencia. En la pared, símbolos pintados con tierra y ceniza contaban historias de un tiempo que nadie quería escuchar. Guaya conocía cada vena de la montaña como quien conoce su propio cuerpo. Usaba hojas secas para curar heridas abiertas y piedras calientes para aliviar el pecho. No preguntaba nombres, ni juzgaba historias, solo cuidaba, y en su silencio había algo más fuerte que las palabras. Había presencia, una que no exigía nada a cambio. Durante 3 días y 3 noches, cuidó de él sin descanso. John, entre fiebres y escalofríos, revivía memorias que enterró bajo toneladas de culpa. Los ojos de María mirando hacia atrás el día del accidente, el eco de su grito atrapado entre las piedras, el instante en que huyó sin mirar a nadie. «Fui un cobarde», murmuró. Una vez, delirando, Guaya no respondió. Solo sostuvo su mano con firmeza y pasó la palma por su frente, como diciendo: «Lo que fue no define lo que aún puede ser». Poco a poco, la fiebre cedió, el cuerpo se fortaleció, y John volvió a ver los contornos del mundo a su alrededor. Pero ahora algo en él había cambiado. A la mañana del 4.º día intentó levantarse y casi cayó. Guaya lo sostuvo sin prisa, señalando un tazón con caldo caliente hecho de raíces y hongos. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa torcida, vacilante, como quien olvidó cómo se sonríe. Se sentaron en silencio cerca del fuego. John observó sus gestos, cómo alimentaba el fuego con ramitas finas, cómo organizaba piedras alrededor del tazón, cómo revolvía el caldo siempre en la misma dirección. Era como presenciar un ritual antiguo, pero sin pompa, solo respeto. Sintió vergüenza por haber vivido tanto tiempo creyendo que personas como ella eran un peligro. La verdad es que nunca había conocido a alguien tan íntegro. En el 5.º día, Guaya lo llevó hasta la entrada secreta de la cueva. Era una abertura estrecha entre piedras negras, cubierta de musgo y sombras. Desde allí podían ver a lo lejos el contorno de las minas de San Rafael, aún humeantes. John quedó quieto un momento, sin decir nada. El viento le golpeaba la cara como un aviso. «Tengo que volver», dijo, casi sin voz. Guaya asintió con los ojos. No intentó detenerlo. Solo puso en sus manos una pequeña piedra blanca, lisa, con una raya roja en el centro. «Para recordar que hay más de un tipo de cicatriz», dijo ella, en la única vez que usó español. Luego se dio vuelta y desapareció en la oscuridad de la cueva, como si se hubiera apagado junto al fuego. John bajó la montaña con pasos lentos, como quien carga algo nuevo en el pecho. Cuando llegó al pueblo, nadie creyó que hubiera sobrevivido. Contaron que el dueño de la mina lo dio por muerto y que incluso planearon una misa sin cuerpo. Pero él no habló de Guaya. Guardó aquello como un secreto sagrado. El problema es que los secretos no duran mucho en tierra seca. Cuando un niño apareció enfermo con fiebre alta y la botica del pueblo falló, alguien comentó, medio en broma, medio por miedo, sobre la bruja de la montaña. Y John, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el corazón le aceleraba, porque ahora sabía que esa palabra, bruja, no era un insulto, era solo ignorancia con otro nombre. El niño se llamaba Emiliano, tenía 6 años y ojos muy abiertos de susto. Comenzó con fiebre, luego delirios. La madre, Dolores, corrió de puerta en puerta con él en brazos, pero nadie sabía qué hacer. El agua con ajo no bajaba la fiebre, el té de ruda solo le provocaba vómitos. El boticario del pueblo,
Un hombre con manos temblorosas y recetas copiadas de libros franceses negó con la cabeza y dijo: «Si pasa de mañana, será un milagro». Fue entonces cuando John, parado en la sombra de la iglesia, sintió que ese era el momento. El miedo le mordió los talones, pero apretó la piedra blanca entre los dedos y caminó hacia Dolores. «Conozco a alguien que puede ayudar», dijo. Y en ese instante, el ciclo de silencio comenzó a romperse. Llevaron a Emiliano en una carreta improvisada, cubierto con mantas y esperanza. Algunos vecinos siguieron de lejos, como quien sigue un rumor peligroso. John abrió camino por el sendero estrecho hasta la entrada de la cueva, sin saber si Guaya todavía estaría allí. Pero estaba, siempre estuvo. Cuando vio al niño en brazos de la madre, no preguntó nada, solo extendió los brazos y lo llevó adentro. Los demás dudaron, pero John se mantuvo firme. Allí encendieron el fuego. Guaya comenzó a preparar la infusión de raíces y hojas con gestos que parecían coreografía. Murmuraba palabras en su lengua ancestral, con la misma naturalidad que quien reza mientras cocina. El aire parecía más denso, como si la montaña misma contuviera la respiración. Las horas se arrastraron como mulas cansadas. Dolores lloraba en silencio en un rincón de la cueva, mientras John observaba a Guaya trabajar con la precisión de quien no teme ni a la vida ni a la muerte. Aplicó compresas tibias en los pies del niño, untó un ungüento espeso en el pecho y forzó algunos tragos de la pócima amarga en su boca. Luego lo envolvió en un paño bordado con símbolos desconocidos y empezó a cantar. Era un canto bajo, rítmico, que parecía atravesar el cuerpo de quien escuchaba. John cerró los ojos y sintió la piel erizarse. No de miedo, sino de algo más profundo, reconocimiento, como si esa melodía perteneciera a un lugar olvidado dentro de él. Al amanecer, Emiliano abrió los ojos. Tosió una vez, dos, y luego pidió agua. Dolores gritó aliviada, cubriéndose el rostro con las manos. «Gracias, gracias», repetía, sin saber exactamente a quién agradecer. John miró a Guaya, que solo asintió con un leve gesto de cabeza, como diciendo: «Ahora sí, pueden ir». La noticia se difundió más rápido que el fuego en campo seco. Primero llegaron los susurros: «Fue la bruja de la montaña», luego las preguntas: «¿Cómo es posible?», y por último el miedo: «¿Y si hizo un pacto?». Pero lo más curioso fue que, en el fondo, todos sabían que esa mujer había salvado al niño. Era innegable, y eso los desconcertaba más que cualquier maldición. En los días siguientes, el pueblo se dividió. Algunos querían agradecer, otros preferían olvidar. Había quienes decían que era peligroso deberle algo a una india, como si la bondad tuviera precio. Y estaban los más ruidosos, que veían en la cura una amenaza al orden establecido. «Hoy fue un niño, mañana nos envenena a todos». John intentó dialogar, explicar, contar lo que vio, pero los prejuicios hablaban más fuerte. Hasta que una noche de cielo claro, un grupo apareció frente a su cabaña con antorchas encendidas y voces inflamadas. Querían acabar con esa influencia pagana. Y fue allí, ante las llamas, que John sintió que algo dentro suyo se rompía para siempre. Salió de casa con el pecho descubierto y la mirada firme. Subió a la piedra frente a la puerta, levantó los brazos y gritó: «Si ella es una bruja, dejen que yo sea el primero hechizado». El silencio fue inmediato, como si todo el desierto contuviera la respiración. Algunos bajaron las antorchas, otros intercambiaron miradas confusas. «Ella salvó a un niño. Ella me salvó. ¿Quieren castigarla por eso?». La multitud comenzó a dispersarse uno a uno. Quedaron solo el viento y el olor a madera quemada en el aire. Esa noche nadie durmió bien, y por primera vez empezaron a preguntarse si realmente estaban del lado correcto de la historia. En los días que siguieron,
John volvió a la rutina de antes, o a lo que quedaba de ella. Trabajaba en silencio, limpiando herramientas, ayudando a los ancianos a cargar sacos de salitre o carbón. Pero algo en él había cambiado. Ya no se escondía del pueblo, ni bajaba la mirada. A veces, cruzaba la plaza con la cabeza erguida, como quien sabe que debe menos a sí mismo. Aún así, era visible la incomodidad de los demás. Las madres susurraban al verlo pasar. Los hombres del salón evitaban beber en la misma mesa. Ahora era el que defiende a la bruja. Y nadie estaba listo para admitir que quizás, en el fondo, él tenía razón. Guaya, por su parte, seguía viviendo como siempre, en silencio, entre raíces, piedras y sombras. Nunca fue al pueblo, nunca pidió nada. Su mundo era la montaña, donde cada planta tenía nombre y cada viento, un aviso. Pero algo comenzó a cambiar, también allí. A la orilla del sendero que llevaba a su cueva, comenzaron a aparecer pequeños amuletos, ramilletes de ruda atados con cinta roja, paños con oraciones garabateadas apresuradamente, piedras apiladas con nombres grabados en carbón. Era la forma en que el pueblo, aún con miedo, aún en negación, empezaba a acercarse a ella, no con valentía, sino con esperanza disfrazada de superstición. Fue en ese clima de silencio frágil que ocurrió el segundo derrumbe. Sucedió una mañana seca, cuando 3 jóvenes mineros, inexpertos y codiciosos, decidieron cavar más profundo para encontrar oro que ya no existía. La estructura cedió. 2 salieron corriendo, cubiertos de polvo y pánico. El tercero, llamado Rubén, quedó atrapado bajo las piedras. Sus gritos resonaron desesperados por la ladera. El pueblo se alarmó. El nuevo dueño de la mina dudó en organizar el rescate. «No vale el riesgo», dijo, mirando los mapas. Pero John no dudó. Tomó la linterna, el martillo y la piedra blanca que Guaya le había dado y partió solo hacia la mina. El camino era estrecho, oscuro y sofocante. El olor a hierro y tierra mojada llenaba sus pulmones. A cada paso, John sentía el pasado vivo. Los recuerdos de María, el eco del primer derrumbe, la voz de Guaya susurrando en su memoria. Pero siguió. Encontró a Rubén atrapado bajo una viga de madera rajada, con la pierna aplastada y el rostro cubierto de sangre seca. «No vas a morir aquí», dijo con firmeza. Usó el martillo para soltar la viga, rasgó la camisa para detener la sangre y arrastró al muchacho afuera con la espalda doliendo y los ojos ardiendo. Pero antes de alcanzar la luz, escuchó otro crujido y todo se derrumbó una vez más. Esta vez, el derrumbe fue más violento. La entrada cedió y todo se volvió oscuridad. John protegió a Rubén con su propio cuerpo, sintiendo el dolor atravesar su costilla como una hoja caliente. Por segundos pensó que era el fin, pero entonces, como antes, escuchó pasos, pasos ligeros, un murmullo, en familiar, y una luz temblorosa surgió entre los escombros. Era Guaya. No preguntó nada, solo se arrodilló a su lado, tocó su frente con la misma firmeza de antes y empezó a cantar. El dolor no desapareció, pero se volvió soportable. Y aún antes de salir de allí, antes de que llegara ayuda, John supo, no había escapado de la muerte. Había, otra vez, renacido. Todo el pueblo vio cuando los 3 aparecieron cubiertos de barro, sangre y polvo. Guaya caminaba al frente, con los ojos firmes, y el chal rojo cubriéndole los hombros. Detrás, Rubén en los brazos de John, sin fuerzas para hablar. Un silencio reverente cayó sobre todos. Nadie se atrevió a llamar eso brujería. Nadie cuestionó. Por primera vez, vieron en Guaya lo que John ya veía desde hacía tiempo. No una amenaza, sino una guardiana. No una bruja, sino una mujer que sobrevivió a la muerte, al olvido y a la injusticia. Y aún así, eligió sanar. Eso no era milagro, era elección. Y era más poderoso que cualquier oración memorizada. Después del segundo rescate,
John no volvió al pueblo como antes, decidió quedarse en la ladera de la montaña, cerca de la cueva. Poco a poco, con manos endurecidas y pulmones llenos de polvo, comenzó a construir una nueva cabaña, hecha con madera vieja, piedras planas y techo de barro. Guaya observaba en silencio, a veces ayudando con pequeños gestos. Señalaba dónde el viento soplaba más fuerte, enterraba hierbas bajo la entrada, ponía plumas de cuervo en lo alto de la puerta para alejar malos espíritus. No necesitaban muchas palabras. Uno entendía el tiempo del otro, no había prisa ni promesas, solo una presencia mutua que poco a poco se volvía refugio, más seguro que cualquier casa. El pueblo, curiosamente, no intentó impedirlo. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez porque en el fondo sabían que esos dos, tan diferentes y marcados, habían construido algo que nadie más tenía, una paz que no dependía de la aprobación ajena. Comenzaron a llegar, lentamente, los que siempre fueron olvidados, un anciano con reuma en las rodillas, una mujer con una herida abierta en el talón, un joven tartamudo que cargaba el peso de la soledad. Todos tocaban la puerta de la cabaña con el sombrero en la mano y la mirada baja. Y Guaya los recibía con té de raíces, silencio y un paño limpio sobre la frente. John escuchaba. A veces eso era suficiente. La noticia corrió sin alarde. Allá arriba en la montaña había cura, no mágica, no milagrosa, sino una cura hecha de escucha, humildad y tiempo. Por cada persona que salía mejor de allí, dejaba una ofrenda en el camino, una rama de flor del desierto, una piedra con iniciales, un retrato antiguo colgado en una liana. Guaya nunca pidió nada, pero John tuvo una idea. Sugirió que cada persona sanada plantara un árbol en el camino hacia la mina, para cubrir la senda de memoria con sombra y vida, y así nació una alameda. Empezó con 3 retoños torcidos, luego 7, luego 20. En pocos meses, el camino seco ganó raíces y hojas. Era curioso ver cómo el silencio cambiaba de significado allí. Antes, John vivía callado porque no soportaba escuchar su propia conciencia. Ahora, se callaba para escuchar mejor al mundo. Guaya enseñaba eso sin decir palabra. Mostraba con gestos cómo el viento cambiaba de dirección, cómo la luna influía en el humor de las plantas, cómo el suelo respondía mejor a quien no pisaba con rabia. A veces, los dos pasaban horas solo mirando el fuego o escuchando a las lechuzas. Nadie necesitaba llenar vacíos con palabras. Su tiempo era presencia, no explicación. Un día apareció un niño con la cara sucia y los ojos llenos de culpa. Tenía unos 10 años y se llamaba Tomás. Era el mismo que meses antes había tirado piedras hacia Guaya, riendo con otros chicos al borde del sendero. Ahora caminaba solo, sosteniendo una cesta de higos y un papel doblado. Cuando llegó, no pudo hablar, solo lloró. Guaya se agachó hasta quedar a su altura, tomó el papel y leyó despacio. Decía: «Perdón por lo que hice. Mi abuela dice que las personas valientes no esconden la culpa, la transforman». Ella no dijo nada. Solo abrió los brazos y el niño se hundió en el abrazo como quien vuelve a casa. John, al ver esa escena, sintió algo romperse y al mismo tiempo algo completarse. Volvió a la cabaña, abrió el baúl donde guardaba recuerdos de María y sacó el chal rojo. Era de ella, bordado a mano con símbolos que nunca entendió, pero que ahora, viendo a Guaya, parecían tener sentido. Caminó hacia ella, que aún sostenía al niño, y sin decir nada, colocó el chal sobre sus hombros. Guaya lo miró con ojos llenos, pero no lloró, solo asintió. Y en ese gesto, sin palabra alguna, sellaron algo más grande que el perdón. Sellaron el inicio de una nueva historia. La cruz fue idea de John, no por religión, sino por memoria. Un símbolo, decía, para recordar dónde todo murió y dónde todo empezó de nuevo.
Cargó la madera a cuestas desde el pueblo, con la ayuda de Rubén, el joven que había salvado en 1900. El segundo derrumbe. Guaya cavó el hoyo con las manos y Tomás trajo piedras para afianzar la base. Juntos clavaron la cruz en el lugar exacto donde John había caído en el primer accidente, en el suelo de la cueva oculta. En la parte superior colocó una placa hecha con cuchillo que decía: «Aquí cayó el hombre viejo, aquí nació el nuevo». Guaya tocó la madera, cerró los ojos y murmuró algo que el viento se llevó. La cruz no era solo suya, también era de ella, porque, de cierto modo, Guaya también había renacido allí. Durante años vivió como sombra, escondida entre raíces y duelo, pero ahora, sin moverse del lugar, estaba visible. Lo que antes era motivo de miedo, se volvió motivo de respeto. Los mismos que antes susurraban bruja, ahora dejaban canastas de comida en el sendero o pedían consejo en voz baja en la puerta de la cabaña. Nadie decía abiertamente que confiaba en ella. El orgullo era aún muy fuerte, pero los gestos hablaban por sí solos. Y Guaya entendía los gestos mejor que cualquier palabra. En la primavera siguiente, la alameda floreció. Árboles jóvenes, de hojas verdes vibrantes, daban sombra donde antes el sol rajaba la tierra. Niños comenzaron a correr por allí, dibujando con ramitas en el suelo, como si ese camino siempre hubiera existido. Parejas caminaban en silencio, ancianos descansaban en bancos de piedra que John tallaba en sus ratos libres. Y en el centro de todo, la cabaña, pequeña, modesta, con humo saliendo por la chimenea y olor a té en el aire. Era un lugar donde nadie pedía explicaciones, donde el dolor era escuchado y el tiempo no tenía prisa. Un refugio en medio del desierto. A pesar de la tranquilidad, John llevaba dentro una pregunta que nunca se había hecho. Era sobre María. A veces, por la noche, sentado junto a Guaya, miraba el fuego y se preguntaba si era correcto seguir adelante, si no traicionaba la memoria de quien se fue, si amar de nuevo, aunque en silencio, aunque de otra manera, no era una forma de abandono. Pero un día, al despertar de un sueño en que María sonreía y desaparecía en la niebla, entendió, no era traición, era continuidad. El amor no muere, solo cambia de ropa, y Guaya, con su presencia firme y manos cálidas, era la ropa nueva del afecto antiguo. Ese mismo día bajó al pueblo por primera vez en semanas. Llevaba en las manos una cesta con raíces recogidas por Guaya y una botella de infusión para un señor con dolores en el pecho. Lo recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie se burló. Nadie apartó la mirada. Un niño pequeño señaló y dijo: «Mira, el hombre de la montaña». John sonrió y no corrigió, porque ahora eso ya no era una etiqueta, era una identidad. Y más que eso, era un recordatorio de que había elegido quedarse, cuando todo lo empujaba hacia lo contrario. Al volver a casa esa tarde, encontró a Guaya sentada en la entrada, trenzando hojas de yuca con movimientos calmos. Se sentó a su lado y por unos minutos solo escucharon el viento pasar entre los árboles recién plantados. Luego, John puso su mano sobre la de ella y dijo: «Sabes, curaste más que mi costilla rota». Guaya no respondió, pero apoyó la cabeza en su hombro, y en ese gesto, silencioso como todo entre ellos, había más verdad que cualquier declaración, porque hay amores que no necesitan ser dichos para existir. Basta con que se sientan, día tras día, gesto tras gesto, hoja tras hoja. El tiempo, en el desierto, pasa de una forma extraña. Hay días en que todo parece eterno, y otros en que las estaciones cambian en un parpadeo. Cuando llegó el verano de 1884, la Alameda ya era visible hasta desde la carretera principal. Era como una cicatriz verde cosida en la piel de la tierra. Los viajeros paraban a preguntar qué era ese camino.
Algunos decían que llevaba a un santuario, otros que allí vivía una curandera con dones ancestrales. John, al oír los rumores, solo sonreía. Dejó que pensaran lo que quisieran, porque lo que existía allí era demasiado simple para caber en cualquier etiqueta. Dos personas marcadas por el dolor, ofreciendo refugio a quienes también cargaban heridas. Fue ese verano cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Clara llegó a la cabaña con un bebé en brazos. Venía de muy lejos, con los pies heridos y la mirada baja. No dijo el nombre del pueblo del que venía, solo que no podía volver. Guaya la recibió como siempre, con agua, silencio y hojas frescas para los pies. John preparó un espacio en el suelo de la cabaña para que durmiera. Durante semanas, Clara casi no habló. Solo cuidaba a su hijo con manos temblorosas y miraba el fuego con un miedo que no cabía en sus ojos. Poco a poco, comenzó a recolectar hierbas con Guaya. A veces se sentaba junto a John y solo escuchaba el viento. Empezaba a sanar. Pero como todo lo que florece, allí también llegó la amenaza desde afuera. Un hombre apareció un día al borde del sendero. Un tipo alto, con sombrero arrugado y aire de quien no venía a pedir ayuda, sino a tomar algo. Por la fuerza, buscaba a Clara. Dijo que ella había huido con el hijo sin permiso. John, que cortaba leña cerca, escuchó la conversación y se acercó con el hacha aún en mano. No tuvo que decir mucho, bastó la mirada. El hombre midió la escena, escupió al suelo y se fue con rabia en los dientes. Clara vio todo desde lejos. Aquella noche entregó al bebé a Guaya para que lo sostuviera unos minutos. Era la primera vez que confiaba algo a alguien, y con ese gesto selló su permanencia. La noticia del enfrentamiento corrió rápido, y por primera vez el pueblo reaccionó diferente. Nadie culpó a Guaya, nadie culpó a Clara. Un grupo de mujeres, liderado por Dolores, la madre de Emiliano, subió a la cabaña con panes, frascos de miel y un paquete de ropa para el bebé. Fue un momento delicado, casi ceremonial. Nadie pidió disculpas por las piedras del pasado, pero el gesto habló por sí mismo. Guaya aceptó el regalo con un leve asentimiento. John preparó té para todas, y en ese encuentro entre mujeres que antes se miraban con desconfianza, algo se rompió, como si el ciclo de exclusión comenzara, poco a poco, a perder fuerza. La cabaña fue creciendo. Construyeron un gallinero con restos de madera traídos por Rubén. Clara aprendió a plantar yuca con una señora del pueblo. John instaló una rueda de agua artesanal con la ayuda de Tomás, ahora adolescente. Guaya enseñó a todos cómo secar hojas y raíces para conservar remedios. El pueblo, que antes ignoraba ese pedazo de tierra, empezó a incluirlo en los mapas dibujados por los jóvenes. Pasó a llamarse El Refugio, y de cierto modo realmente lo era. No un lugar perfecto, pero un lugar donde el dolor tenía espacio para respirar, y donde nadie era rechazado por ser diferente. Eso, por sí solo, ya era revolución. Una tarde, John encontró una carta frente a la cabaña. Estaba doblada con cuidado, atrapada bajo una piedra. No tenía firma. Solo decía: «Mi hija murió hace 3 años. Nunca creí en curas, pero ahora veo que hay cosas que no se curan con medicina sino con valor. Gracias por recordármelo». Se la mostró a Guaya, que leyó en silencio. Luego encendió una vela en el altar de piedras que habían hecho en un rincón del patio. No preguntaron quién era el autor. No importaba. Lo que importaba era que poco a poco, hasta los corazones más endurecidos se estaban abriendo. No porque fueran convencidos, sino porque vieron con sus propios ojos que la vida puede comenzar de nuevo donde antes solo había final. Con el pasar de los meses, John empezó a ser invitado a eventos en el pueblo. Primero, una reunión de mineros mayores que querían su opinión sobre un nuevo método de excavación.
Luego, la escuela le pidió que hablara con los alumnos sobre cómo sobrevivió 2 veces a la montaña. Él aceptó, con renuencia. Sentado frente a los niños, sosteniendo la piedra blanca que siempre llevaba en el bolsillo, habló sin rodeos sobre miedo, pérdida y silencio. Pero también habló de Guaya, no como una curandera, misteriosa, sino como alguien que sabía escuchar. Cuando terminó, la profesora, con los ojos vidriosos, dijo: «Ese fue el tipo de clase que ningún libro enseña». Y los alumnos aplaudieron, no por obligación, sino por entender que habían escuchado algo verdadero. La Alameda se convirtió en símbolo de resistencia tranquila. Las parejas comenzaron a plantar árboles para celebrar nacimientos, despedidas y promesas. A veces, los visitantes dejaban pequeñas placas con nombres, fechas o frases. Guaya nunca tocaba nada, solo respetaba lo dejado. John creó un pequeño cuaderno donde anotaba cada historia que escuchaba de quienes pasaban por allí. No escribía con florituras, solo registraba con simplicidad: «Doña Beatriz plantó una acacia por su hermano que murió de fiebre». O «Mateo y Lucía dejaron una higuera por su hijo que partió a la guerra». Esas páginas, para él, eran como raíces invisibles. Sostenían todo, aunque nadie las viera. Un día, Clara apareció con los ojos hinchados. El padre de su hijo, aquel que intentó llevársela a la fuerza, había muerto en un duelo en el norte. La noticia llegó por un viajero. Ella no lloró de miedo ni de alivio, solo guardó silencio. Guaya la llevó al río y juntas estuvieron horas lavando ropa y recuerdos. Al regresar, Clara dijo algo que John nunca olvidó: «El dolor no termina, pero uno aprende a vivir dentro de él sin que se trague toda la casa». Después de eso, Clara empezó a enseñar a otras mujeres a preparar conservas, a identificar hierbas comestibles, a cocinar con menos sal. Era como si lo que había perdido se transformara en algo útil, no para olvidar, sino para compartir. Ese mismo verano llegó un joven llamado Lorenzo. Tenía poco más de 20 años y ojos que cargaban mucha rabia contenida. Dijeron que venía de la cárcel, no explicó nada. Pidió refugio por una noche, pero se quedó meses. John le enseñó a cortar leña y reparar herramientas. Guaya le dio té de manzanilla por una vieja insomnio. Clara le enseñó a hacer pan. Y así, día tras día, Lorenzo fue dejando la cáscara dura. Un día, sin avisar, plantó un árbol cerca de la cruz. Cuando John preguntó por qué, solo respondió: «Para alguien que fui y que ya no soy». Nadie dijo más. Todos entendieron. El refugio, como ahora lo llamaban todos, pasó a ser parte de las conversaciones del pueblo como algo natural. Ya no era un misterio, era un lugar, un punto en el mapa. Había quienes aún dudaban, quienes aún arrugaban la nariz, pero eran pocos. La mayoría reconocía, aunque en silencio, que allí existía una especie de justicia que no dependía de leyes ni de iglesia. Una justicia que sanaba sin castigo, que escuchaba sin señalar con el dedo. Y eso, para un pueblo marcado por siglos de culpa y miedo, era más revolucionario que cualquier discurso. Guaya seguía sin buscar reconocimiento, pero ahora, cuando caminaba por los senderos, la gente se quitaba el sombrero. Fue en una tarde gris que John, sentado a la sombra de un juazeiro recién plantado, sintió algo en el pecho. No era dolor exactamente, era como un llamado. Tomó el cuaderno de notas, se sentó junto a la cruz y quedó allí horas. Escribió sobre María, sobre la mina, sobre Guaya, sobre el niño que tiró piedras y luego pidió perdón. Escribió como quien cose los bordes de su propia alma. Y al final de la última página escribió una frase que, años después, aún estaría grabada en el corazón de todos los que lo conocieron. A veces, para salvarse, uno no necesita huir del pasado, sino sentarse con él, escucharlo y ofrecerle una taza de té.
Al llegar el otoño siguiente, el refugio ya parecía un pueblo, no por la cantidad de casas, sino por la densidad de los vínculos. Era común ver gente llegando solo para sentarse bajo los árboles y quedarse en silencio. A veces no pedían nada, solo existían. John había construido un banco de piedras frente a la cruz, y casi siempre había alguien sentado allí, jóvenes, ancianos, viudas, exsoldados, hasta niños curiosos. Guaya observaba todo con calma. A veces ofrecía té, otras solo asentía con la cabeza. Sabía, como pocos, que no toda herida necesita palabras, y que escuchar un dolor sin intentar apagarlo ya es, por sí solo, un tipo raro de cuidado. La escuela del pueblo empezó a incluir el refugio en sus excursiones educativas. La profesora, una mujer decidida llamada Soraya, decía que allí se enseñaba algo que ningún libro trae: el arte de continuar incluso después de romperse. En una de esas visitas, una niña, llamada Lucía, preguntó a John si tenía miedo de la montaña. Él la miró y respondió con la simplicidad de quien ya enfrentó lo peor: tengo respeto, no miedo. El miedo paraliza, el respeto protege. La frase se volvió cita entre los jóvenes. Fue pintada en un trozo de madera y colocada en la entrada del sendero, y en cada nueva visita más gente parecía entender que allí no se enseñaba milagros, se enseñaba coraje. Pero no todo era siempre tranquilo. Hubo un día en que uno de los árboles plantados fue arrancado. Un tronco joven, recién crecido, partido a la mitad por manos anónimas. Encontraron marcas de cuchillo en el tallo y un papel tosco con las palabras: esto no es un lugar sagrado. Guaya encontró el tronco temprano en la mañana, antes que algún visitante lo viera. No lloró, solo se arrodilló y tocó el tocón con la frente, como escuchando el lamento del árbol. John llegó después y, en silencio, ayudó a cavar un nuevo hoyo. Plantaron otra muda en el mismo lugar, no como respuesta sino como insistencia, porque a veces resistir es solo seguir plantando. Clara preparó pan con romero para ese día. Dolores llevó flores. Rubén apareció con la guitarra. Fue un encuentro espontáneo, como una vigilia sin velas. La gente fue llegando despacio, una a una. Nadie habló del papel, pero todos sabían, y todos con su presencia dijeron: estamos aquí. Al final de la tarde, Tomás, ahora un joven alto y callado, puso al pie del árbol nuevo una piedra con una palabra grabada: pertenezco. Guaya fue quien sonrió primero, y esa sonrisa, casi imperceptible, hizo que John recordara lo que sintió el día que despertó herido en esa cueva. La sensación de que, incluso entre ruinas, aún hay suelo donde levantarse. Poco después, Guaya comenzó a enseñar a los niños a identificar plantas. Lo hizo sin planearlo. Un grupo de hermanos apareció preguntando qué hoja hacía dormir, y ella, con paciencia, empezó a mostrar. Empezaron a regresar todos los sábados. Clara preparaba frutas, John contaba historias, y poco a poco el refugio adquirió otra función: enseñar. No había pizarras ni pupitres. La enseñanza era con las manos, con los ojos, con el tiempo. Cuando Soraya se enteró, propuso oficializar el espacio como Escuela Libre de la Tierra. John dudó al principio, pero Guaya solo dijo: si la raíz es buena, que crezca lo que tenga que crecer. Y así, hasta aprender se volvió una forma de cuidar. Una tarde en que el cielo estaba rojo como carbón encendido, John se sentó frente a la cruz y miró la línea del horizonte. Se sentía cansado, pero no triste. Era como si finalmente todo estuviera en su lugar. Guaya se acercó en silencio, trayendo una infusión tibia de hibisco. Se sentó a su lado. No dijeron nada. Solo compartieron el calor de la bebida y del momento. Después de un rato, John habló: nunca pensé que viviría tanto después de la muerte. Guaya respondió con voz firme y suave: quizás no viviste más tiempo,
Solo empezaste a vivir más profundo. Y en esa respuesta simple y certera estaba toda la verdad que él necesitaba oír. Una mañana, un grupo de jinetes llegó al pueblo. Usaban uniformes desteñidos y cargaban papeles con sellos del gobierno territorial. Decían buscar propietarios irregulares que ocupaban tierras cerca de la ruta de las minas. Al saber de la existencia del refugio, decidieron subir hasta allí. No vinieron con violencia, pero traían ese tipo de autoridad que lleva duda entre líneas. John los recibió con el cuerpo firme y la mirada calmada. Guaya observaba desde lejos, con los brazos cruzados y los pies descalzos sobre la tierra. Después de escuchar la historia del lugar, los hombres consultaron mapas y susurraron entre sí. Uno más joven preguntó si tenían algún título de propiedad. John respondió: «No tenemos papel, pero cada árbol que ves aquí es una firma viva de quienes pasaron». El más viejo dudó. Tras unos minutos, guardaron los papeles y dijeron: «Seguiremos ruta», y se fueron. La tensión de ese día quedó en 1900 el aire por un tiempo, pero poco a poco la vida volvió a fluir con la naturalidad de antes. Guaya preparó un sahumerio con hierbas secas y caminó alrededor de la cabaña, murmurando oraciones antiguas para alejar la energía negativa. John limpió las herramientas. Clara colgó paños coloridos en las ramas más bajas de la alameda, como quien marca presencia con belleza. Y por la noche, cuando todos se sentaron alrededor del fuego, John dijo: «La tierra no es nuestra por papel, es nuestra porque cuida a la gente y la gente cuida de ella». Nadie respondió, pero el fuego chisporroteaba de una forma que parecía estar de acuerdo. En la primavera de ese año llegaron las primeras solicitudes de gente de fuera que quería pasar tiempo en el refugio. Cartas de otros pueblos, incluso de ciudades grandes. Gente que había oído hablar de los árboles, de la cruz, de la escuela de la tierra. John leía cada una con atención. Algunas respondía, otras solo guardaba. No todos podían ser recibidos. No por falta de espacio, sino porque el refugio no era un refugio cualquiera. Era un lugar para quien entendía el silencio, para quien no venía a buscar milagros, sino disposición para escuchar su propia herida. Aún así, los que llegaban diferentes, con menos prisa, con más reverencia, como quien pisa ligero, con gratitud. Fue en una de esas tardes tranquilas, después de una lluvia ligera, que nació el primer becerro en el refugio. Lorenzo, que se había convertido casi en un hijo para Johnny, cuidaba las vacas con esmero. Cuando vio al animal salir, tembloroso, cubierto de vida nueva, corrió hacia Guaya y gritó como un niño. Ella sonrió, se acercó y puso una cinta roja en la pierna del becerro, una costumbre antigua de su pueblo para proteger a los recién llegados. Lo nombraron Piedra, en homenaje a la piedra blanca que John siempre llevaba, y esa tarde celebraron el nacimiento con pan fresco, risas y té. Parecía una pequeña fiesta sin motivo, pero para quienes vivían allí, todo comienzo merecía ser celebrado. Unos días después, Tomás, que ahora escribía poemas, pegó un papel en uno de los troncos de la alameda. Decía: «Este no es un lugar, es un tiempo, el tiempo de sanar sin prisa». John, al leerlo, quedó parado por largos minutos. Luego entró a la cabaña, tomó el viejo cuaderno y escribió esa frase en la última página. Era como si el círculo se hubiera cerrado. Todo lo que vivieron, todo lo que aprendieron, podía resumirse allí. No era solo una historia sobre el Guaya. Era sobre todos los que pasaron, los que sanaron, los que se quedaron, los que partieron. Era un tiempo que allí nunca terminaba. Esa noche, John soñó con María, pero no fue un sueño de dolor. Ella sonreía, sentada bajo la sombra del árbol que él y Guaya habían plantado juntos. No decía nada.
Solo lo miraba con ternura, como diciendo, «Ahora sí, entendiste». Al despertar, su pecho estaba ligero. Guaya preparaba té de anís y el aroma llenaba la cabaña con una paz profunda. Se sentó a su lado, tomó su mano y dijo, «Gracias». Ella lo miró sin preguntar por qué, porque entre ellos ninguna gratitud necesitaba explicarse. Solo se sentía, como todo lo real en ese lugar donde, finalmente, había aprendido a vivir. Con el pasar de los años, la figura de John Silvestre se volvió leyenda viva. No una de esas leyendas infladas con hechos imposibles, sino de las que nacen de la constancia silenciosa. Era el hombre que cayó 2 veces y eligió levantarse despacio, que cuidaba las herramientas con el mismo cuidado con que escuchaba un dolor, que encendía el fuego siempre de la misma manera y daba un sorbo de té antes de ofrecerlo. Los niños del pueblo lo llamaban el viejo de la piedra blanca, y a él le gustaba, porque en el fondo esa piedra que Guaya le dio aún estaba allí, en el bolsillo, redondeada por el tiempo, como él. Guaya, por su parte, permaneció igual y diferente. El tiempo dejó marcas suaves en su rostro, como grietas en una cerámica antigua, pero sus ojos seguían firmes, su presencia completa. Nunca se quejó de la vida, nunca pidió pago por sanar, y, aunque comenzaron a llamarla Madre de la Montaña, ella solo sonreía de lado, como quien sabe que ningún nombre es más fuerte que la verdad del gesto. Sus cantos, ahora enseñados a los niños, resonaban por el sendero en tardes de viento, y los más atentos sabían, no era magia, era memoria viva. El refugio creció, pero sin prisa. Ganó un segundo galpón construido por voluntarios del pueblo. Luego, un huerto colectivo, mantenido por mujeres que antes no se hablaban. El río fue desviado con técnica indígena para regar las raíces de la alameda, y allí, a la sombra de los árboles, comenzaron a surgir pequeñas celebraciones, bautizos, despedidas, reconciliaciones, siempre simples, siempre con té, pan y escucha, nunca con discursos largos, porque quien aprende a sanar sabe que lo esencial está en lo que no se dice. Un día, John despertó más cansado de lo normal. Sintió el cuerpo lento, como si fuera parte de la madera de la cama. Sabía que su tiempo estaba cambiando. No sentía miedo, solo una calma profunda. Esa mañana caminó hasta la cruz con pasos lentos. Llevaba en las manos el cuaderno de notas. Se sentó en el banco de piedra y miró el movimiento de las hojas. Luego sacó del bolsillo la piedra blanca y la puso sobre la base de la cruz. «Ahora vuelve a la tierra», murmuró, y en ese gesto entregó también lo que quedaba de sí. Cuando Guaya lo encontró dormido bajo la sombra del árbol, entendió sin preguntar. Se sentó a su lado y quedó allí hasta que el sol empezó a bajar. Luego llamó a Lorenzo y Tomás. Juntos prepararon el cuerpo con hierbas, como hacía su pueblo. No hubo ataúd. John fue enterrado a los pies de la cruz, envuelto en una tela teñida con té y sal. En lugar de lápida, una tabla sencilla, donde Guaya escribió con carbón, «Aquí descansan las manos que supieron escuchar». Todo el pueblo subió al velorio. Llegaron en silencio, tomados de las manos, con los ojos llenos. Dolores llevó flores, Rubén tocó una canción baja en la guitarra, Clara repartió té de hibisco, y Guaya, por primera vez, habló ante todos. Su voz era firme, pero dulce. Este lugar no nació de una idea, nació de una herida, y cada uno de ustedes al venir ayudó a cerrarla un poco. John fue mi amigo, mi compañero, mi raíz. Nadie lloró en voz alta. El duelo allí era otro, un silencio que abraza, una nostalgia sin desesperación. En los días siguientes, el refugio no paró, como la vida que no para. Tomás asumió el cuidado de la alameda. Lorenzo quedó a cargo de la escuela de la tierra. Clara siguió enseñando conservas, y su hijo, ahora adolescente, se volvió aprendiz de curandero con Guaya.
La cruz, que antes era una marca personal, se convirtió en altar colectivo. Allí la gente dejaba cartas, piedras, dibujos, y entre todo lo que se podía leer había una constante: gratitud. No por milagros, sino por haber tenido, al menos una vez, un lugar donde fueron vistos. Aquí, veces, visitantes preguntaban quién fue John Silvestre, y Guaya respondía: fue un hombre que supo caer. Los más jóvenes lo encontraban extraño, pero con el tiempo entendían. Porque allí, caer no era vergüenza, era el inicio de todo. El refugio enseñaba eso, que la caída no es fin, es terreno fértil, y que lo que importa no es cómo se vive, sino cómo se elige continuar después del dolor. Años después, cuando Guaya también partió, fue enterrada junto a él. Clara escribió la lápida con las mismas manos que ya habían lavado miedo, y en ella puso: ella sanó sin pedir nada. Él escuchó sin juzgar. Juntos enseñaron que hay tierra para volver a vivir. Ese día, toda la alameda parecía cantar. Las hojas se movían como quien aplaude, el viento soplaba como quien agradece, y el refugio seguía. Dicen que, cuando el viento pasa entre los árboles de la alameda, aún se oyen los cantos de Guaya, y que, al sentarse frente a la cruz, si alguien cierra los ojos y pone la mano sobre el corazón, siente una ligereza extraña, como si alguien desde algún lugar dijera: estoy aquí. Otros dicen que la piedra blanca sigue ahí, que nadie nunca más la tocó, y que, junto a ella, creció una flor que no aparece en ningún libro de botánica. Pequeña, roja, con pétalos firmes. La llaman flor de Silvestre. Una flor que solo brota donde el dolor se volvió cuidado. Y así, en ese rincón olvidado del desierto de Arizona, entre polvo, raíces y memoria, un hombre y una mujer construyeron un tiempo. Un tiempo que no cabía en el reloj, que no pedía permiso para ser. Un tiempo donde el pasado no era peso, sino semilla. Donde la tierra, antes herida, se volvió refugio, y donde cada nuevo paso en el sendero era, en el fondo, una forma de decir: yo también puedo renacer.